Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hay historias que no encajan en el ruido del día, necesitan tiempo, silencio, y a alguien dispuesto a escuchar sin apartar la mirada, porque lo que ocurrió no desaparece, se transforma en recuerdo, en ausencia, en una pregunta que nunca termina de cerrarse. En el Ejército de los Tristes volvemos a esos lugares donde algo se rompió, donde la realidad dejó de ser suficiente para explicarlo todo. Si estás aquí, ya sabes a qué vienes. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Aquella madrugada gris de junio de 2014, un vecino que regresaba a casa se detuvo en seco al ver un cuerpo tendido junto al portal de un edificio en Coke Street, en Barking, al este de Londres. El joven yacía boca arriba, con la ropa algo descolocada, como si alguien lo hubiera dejado cuidadosamente colocado allí, a la vista de todo el mundo y al mismo tiempo lejos de cualquier explicación lógica. Minutos más tarde, la policía acordonaba la zona y tomaba nota del nombre de la víctima, Anthony Walgate, 23 años, estudiante de moda y escort ocasional. El hombre que había telefoneado a los servicios de emergencia, un chef alto de casi 2 metros con aspecto desgarbado y mirada huidiza, aseguró que había encontrado al muchacho inconsciente al llegar del trabajo y que, presa del pánico, no había sabido qué hacer salvo llamar a una ambulancia. Se llamaba Stephen Port y vivía justo detrás de aquella puerta metálica, en un pequeño piso donde la policía apenas se detuvo unos minutos antes de dar por hecho que el joven había muerto por una sobredosis de drogas recreativas. Nadie imaginaba entonces que el supuesto testigo era en realidad el depredador que acababa de iniciar una breve pero letal carrera como asesino en serie. Port había nacido en 1975 en Southend-on-Sea, Essex, y se había criado en un entorno anodino, sin grandes sobresaltos, marcado por una infancia solitaria y ciertas dificultades para relacionarse con los demás. De niño, sus compañeros se burlaban de su carácter extraño y de su forma de hablar, lo que reforzó una timidez que arrastraría hasta la edad adulta. Ya de mayor, tras abandonar los estudios, se formó como cocinero y acabó trabajando en un depósito de autobuses de la empresa Stagecoach, en Barking, donde sus colegas lo describían como un hombre callado, algo infantil que no llamaba la atención.
Mientras aparentaba llevar una vida rutinaria entre turnos de cocina y paseos solitarios, Port se encerraba en su piso con un portátil y una obsesión que iba creciendo en silencio: la pornografía violenta en la que hombres eran sometidos tras ser drogados con GHB, el llamado éxtasis líquido. Las fantasías comenzaron a mezclarse peligrosamente con la realidad cuando descubrió las aplicaciones de citas para hombres, en especial Grindr, donde empezó a presentarse como un tipo más atractivo y exitoso de lo que era, un supuesto graduado de Oxford o exmiembro de la Marina Real. La noche que conoció a Anthony Walgate, Port lo invitó a su apartamento con la promesa de un encuentro íntimo de pago. Una vez allí, el joven apenas tuvo oportunidad de comprender qué ocurría. El anfitrión le sirvió una bebida en la que había disuelto una dosis de GHB muy superior a la recreativa, una cantidad suficiente para hacerle perder el conocimiento por completo y poner en riesgo su vida. Walgate nunca volvió a despertar. Después, Port lo arrastró hasta la calle y, para darle un aire de accidente autoinfligido, colocó junto al cuerpo una pequeña botella de droga, antes de llamar a los servicios de emergencia y representar el papel de transeúnte horrorizado. La versión del chef no convenció del todo a los investigadores, que detectaron contradicciones en su relato, pero aún así el caso se encauzó como una muerte por sobredosis. El propio Port sería detenido meses más tarde no por asesinato, sino por mentir sobre las circunstancias del hallazgo de Anthony, y llegaría a cumplir una breve condena por obstrucción a la justicia antes de volver a las calles. La oportunidad perdida de vincularlo desde el primer momento con la muerte del joven marcaría el inicio de una cadena de errores policiales que, según una investigación posterior, probablemente contribuyeron a que murieran más hombres. En agosto de 2014, apenas 2 meses después del primer hallazgo, un paseador de perros recorría las inmediaciones del cementerio de St. Margaret's Church, a pocos cientos de metros del piso de Port, cuando su animal se detuvo en seco y comenzó a ladrar hacia unos arbustos. Al apartar las ramas, el hombre descubrió el cuerpo de otro joven, recostado contra una lápida, como si estuviera durmiendo en una postura forzada y poco natural. Se trataba de Gabriel Kováři, un chico de 22 años originario de Eslovaquia, que había llegado poco tiempo antes a Londres y que durante unas semanas incluso había compartido vivienda con el propio Port. Pese a que el escenario era inquietantemente similar, un hombre joven, muerto en circunstancias que sugerían el uso de drogas, la policía volvió a inclinarse por la hipótesis de un consumo voluntario. No se estableció una conexión formal con la muerte de Anthony Walgate, a pesar de que las dos escenas se encontraban a menos de 500 metros una de otra, en el mismo barrio y dentro de un lapso de tiempo muy reducido. Mientras los agentes llenaban formularios y archivaban informes, Port observaba desde la sombra cómo sus maniobras parecían funcionar mejor de lo que él mismo había esperado. Tres semanas después, el mismo paseador de perros que había localizado a Kováři volvió al cementerio y notó algo extraño en el mismo rincón entre las tumbas. Allí, casi en el mismo punto exacto, yacía el cuerpo de Daniel Whitworth, 21 años, también muerto tras ingerir una mezcla letal de GHB y alcohol. En uno de los bolsillos del joven apareció una carta de apariencia desesperada, una nota de suicidio en la que se leía que Daniel se sentía culpable por la muerte de Gabriel y que ahora quería unirse a él. La misiva, que después se demostraría falsificada por el propio Port, fue tomada al pie de la letra por los investigadores. De golpe, los dos casos se dieron por resueltos. Un trágico encadenamiento de consumo de drogas y un supuesto pacto de muerte improvisado. Todo ello sin que nadie se preguntara por qué dos cuerpos habían aparecido en el mismo lugar, ni quién podía haber tenido interés en escribir una confesión tan convincente.
Mientras tanto, los familiares de ambas víctimas no dejaban de levantar la voz, insistiendo en que aquellos chicos no encajaban en el perfil de personas que se suicidan en un cementerio tras matar, según la versión oficial, a un amigo con una sobredosis. En Birkin, Port seguía combinando su turno de cocina con largas horas navegando por chats y aplicaciones, buscando hombres jóvenes de apariencia aniñada que se fiaran de sus mentiras. A algunos les prometía comida, compañía y unas copas. A otros, sexo pagado, siempre en el entorno seguro de su piso, donde las paredes ya habían sido testigo de varios encuentros en los que él tenía todo el control. El patrón era casi siempre el mismo. Llegaban confiados, tomaban una bebida adulterada con GHB, perdían la conciencia y cuando ya no podían defenderse, Port los agredía sexualmente. Entre junio de 2014 y septiembre de 2015, al menos 4 hombres murieron en manos de Stephen Port, aunque los tribunales también lo declararon culpable de múltiples agresiones y administración de sustancias a otros que sobrevivieron. Las víctimas mortales fueron Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth y Jack Taylor, todos jóvenes, todos gays, todos atraídos a las inmediaciones de Birkin con la promesa de una cita que nunca debió pasar de la pantalla del móvil. 3 de ellos aparecieron en el mismo cementerio de St. Margaret's Church. El primero fue hallado frente al portal del asesino, a escasos metros de su casa. El cuarto cuerpo, el de Jack Taylor, un joven de 25 años que trabajaba como guardia de seguridad, se encontró también en el entorno del cementerio en septiembre de 2015. De nuevo, se habló de sobredosis accidental, y de nuevo las familias se negaron a aceptar esa explicación. Las hermanas de Jack, en particular, comenzaron a reconstruir, con su cuenta, las últimas horas de vida del chico, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y contactando con testigos, hasta localizar imágenes donde se veía claramente a su hermano caminando junto a un hombre alto y calvo, Stephen Port. Esa vez, las coincidencias resultaron demasiado clamorosas como para ignorarlas. Varias muertes de hombres jóvenes, todos gays, todos con rastros de GHB en el cuerpo, 3 de ellos encontrados prácticamente en el mismo punto del cementerio y por fin la imagen nítida del mismo acompañante en el último caso. La presión pública y mediática empezó a crecer, alimentada por las quejas de las familias, que acusaban a la policía de haber mirado hacia otro lado y de haber dado por buenas explicaciones fáciles en lugar de investigar a fondo. Bajo ese clima de indignación, el 15 de octubre de 2015, los agentes finalmente detuvieron a Port, que fue acusado de los asesinatos de los 4 hombres y de una larga lista de delitos sexuales. Durante la investigación, los forenses hallaron en su piso restos de GHB, jeringuillas, sustancias sedantes y un arsenal digital de vídeos caseros y material pornográfico que reflejaba de manera perturbadora sus fantasías de dominación y control sobre hombres inconscientes. Los registros informáticos mostraron, además, cómo había creado perfiles falsos para engañar a las víctimas, borrar rastros y sembrar pistas que dirigieran a los agentes hacia la idea de sobredosis voluntarias. A medida que se reconstruía el recorrido criminal de Port, su imagen de vecino tímido y trabajador se desmoronaba para dejar al descubierto a un depredador extremadamente calculador. El juicio se celebró en el Tribunal de Old Bailey, en Londres, en 2016, y puso ante el público una historia que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. Port se declaró inocente de todos los cargos, pero el jurado no tardó en declararlo culpable de 4 asesinatos, 4 violaciones, múltiples agresiones sexuales y varias imputaciones por suministrar sustancias con fines delictivos. El juez, Mr. Justice Openshaw, lo describió como un asesino malvado y monstruoso,
que había matado para satisfacer su lujuria, y dictó contra él una sentencia de cadena perpetua con orden de cumplimiento íntegro, una Whole Life Order, que implica que morirá en prisión. Mientras el asesino comenzaba a cumplir su condena en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, el foco se dirigió hacia la actuación de la Policía Metropolitana durante los 16 meses en que Port estuvo activo. Varias investigaciones internas y unas comparecencias públicas muy comentadas revelaron errores básicos, pruebas no analizadas, conexiones evidentes entre las muertes pasadas por alto y una alarmante falta de curiosidad profesional ante patrones que, vistos en conjunto, resultaban imposibles de ignorar. En 2021, un jurado de investigación concluyó que esos fallos probablemente contribuyeron a las muertes de 3 de las víctimas, lo que obligó al organismo de control policial a reabrir el caso disciplinario contra varios agentes. Con el paso del tiempo, los medios británicos comenzaron a referirse a él como el Grindr Killer, un apodo que subrayaba no solo el modo en que cazaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, sino también el temor de toda una comunidad que sintió que la policía no había protegido adecuadamente a hombres gays vulnerables. Las familias de Anthony, Gabriel, Daniel y Jack no dejaron de exigir explicaciones ni denunciar que, de haber atado los cabos desde la primera muerte, al menos alguno de los otros jóvenes podría haber seguido con vida. Sus nombres quedaron ligados para siempre a un caso que expuso no solo la crueldad de un depredador, sino también los puntos ciegos de las instituciones encargadas de detenerlo. Hoy, Stephen Port continúa cumpliendo su condena de por vida, encerrado tras los muros de una prisión de alta seguridad, lejos de las calles de Berwick, donde durante meses se movió con aparente normalidad, camino del trabajo o de la tienda de la esquina. En el cementerio de St. Margaret, sin embargo, el recuerdo de aquellos cuerpos encontrados entre las tumbas todavía pesa como una advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando un asesino aprende a interpretar las debilidades de un sistema y las explota sin piedad. En las voces de las familias que aún reclaman justicia plena y reformas profundas, pervive también la memoria de los 4 jóvenes cuya vida se truncó en manos del hombre que durante demasiado tiempo se hizo pasar por un vecino corriente. It helps me to live in case of fire. Break the glass and move on into your own. Their song is born to myself. It helps me to live in case of fire. Break the glass and move on into your own. Your heart.
fosas que el tiempo devora. La muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Solo ecos del pasado. Despierta. Ejército de los tristes, despierta. Cualoro. 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 Sangre y cenizas, ecos de horror, sombras que gritan, pidiendo voz. No estamos solos, somos legión. El ejército de los tristes entró en acción. Cuerpos en fosas que el tiempo devora. La muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. Ejército de los tristes, despierta. Imaginaos un cielo azul, despejado, sin una sola nube. De pronto empieza a caer del aire una fina llovizna amarilla. Mancha las hojas, los tejados, la ropa, y según quienes la vieron caer, poco después llegan los mareos, las hemorragias, la ceguera e incluso la muerte. Hoy vamos a viajar a las selvas del sudeste asiático, a finales de los años 70, para adentrarnos en uno de los episodios más extraños y controvertidos de la historia de la Guerra Fría, el misterio de la llamada lluvia amarilla. Fue denunciada como prueba del uso de armas químicas en Laos, Vietnam y Camboya, y se convirtió en una acusación directa de Estados Unidos contra la Unión Soviética en plena tensión internacional. Pero con el paso de los años, otra explicación inesperada ganó fuerza: que aquella lluvia no era un arma secreta, sino algo tan prosaico como excrementos de abejas. Quedaos conmigo, porque esta es la historia de cómo una sustancia amarilla caída del cielo se convirtió en un campo de batalla entre la ciencia, la política y la memoria de las víctimas. Para entender la lluvia amarilla, tenemos que situarnos en el final de la Guerra de Vietnam y en las guerras paralelas que se libran en Laos y Camboya a partir de 1975. Tras la victoria de los gobiernos comunistas
En Vietnam del Norte y en Laos, las nuevas autoridades inician campañas de pacificación contra poblaciones que habían colaborado con Estados Unidos, en particular las comunidades Hmong en el norte de Laos. Los Hmong habían sido aliados clave de la CIA y de las fuerzas anticomunistas y se convierten en objetivos de represalias y operaciones militares cuando cambia el signo de la guerra. Muchos de ellos huyen hacia Tailandia y otros países vecinos, llevando consigo historias de ataques extraños desde el aire, nubes de polvo, nieblas de colores y sobre todo una misteriosa lluvia amarilla. En paralelo en Camboya, el caos tras el régimen de los Khmeres rojos y la posterior intervención vietnamita crea otro escenario de violencia y enfrentamientos, donde también se reportan sustancias amarillas caídas del cielo. Los primeros relatos empiezan a llegar a finales de los años 70, cuando refugiados Hmong y de otras minorías relatan que aviones o helicópteros lanzan sobre sus aldeas una sustancia pegajosa, amarilla, que al golpear las hojas o los tejados suena como si fuera lluvia. A veces la describen como gotas, otras veces como pequeños puntos o motas que se adhieren en las superficies de la selva. Según estos testigos, tras el contacto con esa sustancia empiezan los síntomas: vómitos, diarrea, hemorragias por la nariz y las encías, ampollas en la piel, temblores, convulsiones, ceguera temporal o permanente, y en muchos casos la muerte de personas y animales. Algunos cuentan que las plantas se marchitan, las hojas amarillean y caen, y los cultivos se pierden tras uno de estos episodios de lluvia. Para quienes vivieron aquellos ataques, no hay duda. Lo que cae del cielo es un arma química o biológica usada para castigar y aterrorizar a comunidades rebeldes y a quienes intentan huir. Estos testimonios, recogidos en campos de refugiados, pronto llaman la atención de diplomáticos, militares y científicos occidentales. En 1981, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, da un paso que sacude el tablero internacional. Acusa públicamente a la Unión Soviética de suministrar una toxina mortal a Vietnam, Laos y Camboya, para ser usada en ataques químicos contra rebeldes y poblaciones civiles. Esa toxina, según Washington, pertenecería al grupo de las micotoxinas tricotocenos, venenos producidos por hongos del género Fusarium, y se presentaría en forma de aerosol o de gotas, como esa misteriosa lluvia amarilla. Estados Unidos afirma que tiene pruebas convincentes, informes de inteligencia, análisis de laboratorio que detectan tricotocenos en muestras recogidas en zonas presumiblemente atacadas, y cientos de testimonios de refugiados que describen síntomas compatibles con esos tóxicos. Algunos documentos y manuales militares estadounidenses llegarán a sostener que más de 10.000 personas pudieron haber muerto en ataques con armas químicas en Laos, Camboya y Afganistán durante esos años. La Unión Soviética niega categóricamente las acusaciones, habla de propaganda y recuerda que en teoría tanto ellos como Estados Unidos están sujetos al Protocolo de Ginebra de 1925 y a la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, que prohíben este tipo de armas. Pero la denuncia ya está lanzada y la lluvia amarilla pasa a ser un símbolo del temor a una nueva generación de armas químicas en plena Guerra Fría. Ante la gravedad de las acusaciones, se multiplican las investigaciones. El Departamento de Estado envía muestras a laboratorios especializados. Organismos internacionales intentan averiguar qué está pasando y equipos científicos examinan tanto la sustancia amarilla como los efectos clínicos descritos. En algunas muestras, investigadores como el grupo de la Universidad de Minnesota afirman detectar varios tricotocenos en concentraciones y combinaciones que, según ellos, no serían habituales en la naturaleza.
Los tricotecenos son micotoxinas muy potentes producidas por ciertos hongos que pueden contaminar cereales y causar enfermedades graves en humanos y animales, con síntomas como vómitos, hemorragias, lesiones cutáneas y daño al sistema inmunitario. Históricamente se han relacionado con síndromes como la aolequia tóxica alimentaria en la Unión Soviética o en la red Mold Disease en Japón, lo que demuestra su peligrosidad y su potencial uso como agentes de guerra biológica o química. Esa coincidencia entre los síntomas reportados por los refugiados y los efectos conocidos de los tricotecenos refuerza, al menos inicialmente, la tesis de que la lluvia amarilla podía ser un arma basada en micotoxinas dispersadas desde aviones o helicópteros. Sin embargo, no todos los científicos quedan convencidos y pronto surgen dudas sobre la calidad de las muestras, la cadena de custodia y la posibilidad de contaminación. Entra en escena un grupo de científicos escépticos, entre ellos el bioquímico de Harvard, Matthew Meselson, que empieza a recibir minuciosamente los datos, los testimonios y sobre todo la composición de esas manchas amarillas. Al analizar al microscopio el material, se dan cuenta de que en muchas de las muestras el componente dominante no son toxinas, sino granos de polen. Al comparar esos granos con el contenido fecal de abejas melíferas asiáticas, observan que los granos de polen de la lluvia amarilla aparecen como cáscaras vacías, muy similares a las que se encuentran en las heces de las abejas, después de que el insecto haya digerido los nutrientes internos. A partir de ahí, surge una hipótesis radicalmente distinta. Lo que los refugiados habrían visto caer del cielo no sería un arma secreta, sino excrementos de abejas liberados de forma masiva durante los vuelos de limpieza de grandes enjambres. Las abejas melíferas asiáticas pueden realizar vuelos colectivos de defecación tras periodos prolongados en la colmena, expulsando millones de pequeñas gotas de heces cargadas de polen que pueden caer sobre una amplia superficie, manchando hojas, suelos y tejados con un moteado amarillo. Este fenómeno, documentado por entomólogos, encajaría con la descripción de una lluvia amarilla que aparece de repente en días despejados y deja puntos pegajosos sobre la vegetación. Según Meselson y sus colaboradores, muchas de las muestras consideradas pruebas de lluvia amarilla serían, de hecho, simplemente heces de abeja, y la presencia ocasional de toxinas podía deberse a contaminación u otros procesos naturales. Esta interpretación va ganando peso en conferencias científicas y paneles de expertos, y varios análisis independientes concluyen que la explicación natural es más plausible que la hipótesis de un arma química masiva basada en micotoxinas. A medida que se acumulan estos nuevos datos, el caso de la lluvia amarilla se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia y la política pueden entrar en conflicto. Para muchos expertos, la evidencia química de un ataque sistemático con micotoxinas resulta insuficiente, inconsistentes algunas muestras y poco fiable la cadena de custodia de los materiales recogidos en zonas remotas de guerra. Un panel de expertos reunido en Europa en los años 80, por ejemplo, concluye que todos los argumentos disponibles favorecen la idea de un fenómeno natural, no de un ataque químico organizado, y subraya lo precario de las bases sobre las que se hicieron algunas de las afirmaciones más rotundas. Los informes de la ONU sobre el tema tampoco logran un veredicto definitivo, y sus conclusiones se describen a menudo como no concluyentes. Mientras tanto, muchos documentos gubernamentales estadounidenses sobre el caso parecen clasificados o parcialmente censurados, y Washington nunca emite una retractación formal de sus acusaciones originales contra la Unión Soviética. Del otro lado, Moscú se aferra a la narrativa de que todo fue una campaña propagandística destinada a desacreditarlo y justificar la modernización
de arsenales químicos occidentales. En medio de este choque de narrativas quedan las personas que aseguran haber sufrido los efectos de algo más que una simple lluvia de excrementos de abeja. Muchos refugiados Hmong relatan episodios de enfermedad y muerte, que para ellos no pueden explicarse solo por miedo, estrés o coincidencias, y se sienten ignorados o desautorizados cuando se afirma que todo se reduce a un malentendido entomológico. Es cierto que los síntomas que describen coinciden en buena parte con lo que podrían causar los tricotocenos y otras toxinas, pero también es verdad que muchas de estas manifestaciones clínicas son compatibles con otras enfermedades infecciosas, con desnutrición severa o con la exposición a diferentes agentes químicos presentes en escenarios de guerra. Los propios expertos militares estadounidenses señalan, años después, que incluso si hubo episodios con síntomas compatibles con micotoxinas, no está claro que la lluvia amarilla visible fuera la causa directa de todos ellos. Algunos analistas sugieren que pudo haber una mezcla de fenómenos: ataques convencionales, uso limitado de agentes tóxicos, enfermedades endémicas y además la presencia de lluvias de heces de abeja que fueron interpretadas como parte del mismo patrón de agresión. Pero la falta de datos sistemáticos, de muestras bien conservadas y de observaciones controladas impide llegar a una conclusión cerrada. Hoy, la mayoría de la literatura científica tiende a considerar que la hipótesis de la lluvia amarilla como arma química soviética está, en gran medida, desacreditada. Los estudios que apuntan a las heces de abeja como explicación parecen encajar mejor con la composición de muchas muestras, con la distribución geográfica del fenómeno y con lo que se sabe de la biología de las abejas melíferas asiáticas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos nunca ha retirado oficialmente sus acusaciones y una parte de los documentos sobre el caso sigue sin estar plenamente disponible. Además, algunas voces dentro del ámbito militar y de la inteligencia afirman que todavía quedan cuestiones sin resolver, especialmente en lo que respecta a determinados análisis en los que se detectaron combinaciones de micotoxinas poco habituales. Por otro lado, los debates en torno al caso han dejado cicatrices profundas en las comunidades Hmong y en otros grupos afectados, que a menudo sienten que se ha discutido más sobre si la sustancia era abono de abejas o arma química que sobre su sufrimiento concreto durante y después de la guerra. En ese sentido, la historia de la lluvia amarilla es también una historia sobre quién tiene autoridad para definir la verdad en contextos de violencia y desplazamiento. Así que al final, ¿qué fue realmente la lluvia amarilla? La respuesta honesta es incómoda. Probablemente muchas de las muestras analizadas fueron excrementos de abejas, y al mismo tiempo es evidente que en aquellos años miles de personas en Laos, Vietnam, Camboya y también en Afganistán sufrieron y murieron en medio de guerras donde el uso de armas químicas no era una fantasía imposible. El caso nos recuerda lo difícil que es separar la ciencia de la política, cuando hay intereses estratégicos en juego, y cómo la incertidumbre puede ser utilizada tanto para acusar como para negar. Nos habla de las limitaciones de la evidencia en escenarios caóticos, de la fragilidad de las muestras, de lo que se pierde entre la selva, la guerra y los laboratorios a miles de kilómetros. Y sobre todo, nos deja una pregunta pendiente. Cuando la verdad científica es compleja, matizada y llena de peros, ¿cómo honramos la memoria de quienes aseguran haber visto caer del cielo una lluvia amarilla que cambió sus vidas para siempre? Esta
Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable. Un giro inquietante ha sacudido la investigación del asesinato de María del Carmen Martínez, un crimen ocurrido en 2016 que sigue sin resolverse. En marzo de 2026 ha desaparecido Jesús Tavira, un empresario de 63 años que había sido interrogado en varias ocasiones por su relación con el caso. La desaparición resulta especialmente extraña. Su coche apareció completamente quemado con sus teléfonos móviles en el interior, apenas 2 días después de que se le perdiera la pista. Tavira no estaba imputado, pero sí mantenía vínculos con el entorno del principal sospechoso, que fue absuelto en su momento. Además, estaba a punto de reunirse con su abogado para participar en un documental sobre el caso. Ahora, la policía investiga si su desaparición está relacionada directamente con el crimen original o si se trata de un episodio independiente, aunque todo apunta a que el caso podría estar lejos de cerrarse. En Torrent, Valencia, un joven de 22 años ha ingresado en prisión provisional acusado de asesinar a un hombre de 48 años tras una discusión relacionada con una reforma en su vivienda. Según la investigación, el agresor habría amenazado previamente a la víctima y aprovechó un momento en el que coincidieron en un entorno familiar para apuñalarlo por la espalda, en lo que parece un ataque premeditado. La detención se produjo días después, cuando el sospechoso fue localizado oculto en otra localidad. Durante los registros, la policía encontró varias armas blancas, lo que refuerza la hipótesis de planificación. El 24 de marzo de 2026, un caso especialmente impactante sacudió la localidad de Lázaro Cárdenas, en México. Un estudiante de 15 años abrió fuego en su centro educativo, matando a 2 profesoras que intentaban detenerlo. El ataque ocurrió dentro del instituto y las docentes fallecieron al intentar impedir que el joven accediera al interior del centro armado. El agresor fue finalmente detenido por la policía. Aunque los tiroteos escolares no son habituales en México en comparación con otros tipos de violencia, este caso ha generado una fuerte conmoción social, especialmente por la edad del atacante y el papel heroico de las víctimas. Estáis escuchando El Ejército de los Tristes. Philip Markov parecía tenerlo todo. Un futuro brillante como estudiante de medicina en Boston, una prometida casi de postal y un expediente académico inmaculado, mientras en la sombra utilizaba Craigslist para cazar a mujeres a las que reducía con bridas y una pistola.
sterben. Gesichter stirbt aus. Ich mich wirst du in der Lüge lieben. Nacido el 12 de febrero de 1986 en Serrill, una pequeña localidad del estado de Nueva York, Philip Hayes Markov creció como ese chico callado y aplicado al que los adultos ponían de ejemplo. En el instituto formó parte del equipo de bolos, del club de historia y del tribunal juvenil, y llegó a ingresar en la National Honor Society, la cofradía reservada a los estudiantes con mejores notas y conducta intachable. Su familia lo veía como la promesa que saldría del pueblo para convertirse en médico, el hijo de buena crianza que no daba problemas y acumulaba méritos con la misma disciplina con la que otros adolescentes acumulaban castigos. A ojos de todos, el chico rubio, educado y discreto, era el reverso absoluto de cualquier idea de violencia. Años más tarde, ya instalado en Boston, Markov consiguió entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y en el momento de su detención cursaba su segundo año, suspendido de inmediato por el centro tras los cargos presentados en su contra. Tampoco la policía encontraba nada alarmante al revisar su pasado. No había antecedentes penales, ni historiales de peleas, ni detenciones juveniles. Nada que anticipara lo que vendría. Mientras se dejaba la piel en las guardias y en los libros, Philip se construyó otra pieza fundamental de su fachada, una relación sentimental que cualquiera habría descrito como perfecta. Se comprometió con Megan McAllister, una joven que lo veía como el compañero ideal y con la que planeaba una boda tradicional, con banquete, fotos y una vida de clase media acomodada. Los dos hablaban de futuro, de hijos, de hipotecas, mientras ahorraban y visitaban casinos locales con varios miles de dólares en efectivo, según relatarían después los medios. Megan conocía al estudiante aplicado, al prometido atento. Ignoraba por completo al hombre, que cuando ella no miraba se sumergía en la sección de servicios eróticos de Craigslist, buscando otra clase de citas. Para amigos, profesores y familiares, Markov era el chico bueno. Pulcro, puntual, centrado en sus estudios de medicina. Un joven con el tipo de biografía que suele rellenar folletos universitarios. Esa imagen tan limpia sería precisamente el escudo que le permitió moverse durante unos días entre hoteles, anuncios y pasillos de hospital sin levantar sospechas. En la primavera de 2009, mientras se aproximaba la fecha de su boda, Philip empezó a responder a anuncios de mujeres que ofrecían masajes y servicios eróticos a través de Craigslist en Boston. No buscaba compañía ni sexo, buscaba control y dinero rápido. Un juego de poder donde su arma, las bridas de plástico y su apariencia de chico correcto funcionaban como herramientas complementarias. El 10 de abril de 2009, una escort de 29 años llamada Trisa Lefferer recibió en su habitación del Hotel Westin a un cliente que había contestado a su anuncio. El hombre, descrito como un joven blanco, limpio y bien arreglado, la ató, la amordazó y la robó a punta de pistola, llevándose efectivo y tarjetas tras dejarla viva, pero aterrorizada. 4 días después, el 14 de abril, otra mujer, Julissa Brisman, de 26 años, que anunciaba masajes a través de Craigslist, abrió la puerta de su habitación en el Marriott Coppel Place a un hombre que acudía a una cita supuestamente similar. Lo que siguió fue un forcejeo brutal en el umbral de la puerta. Ella intentó resistirse a un intento de robo y terminó recibiendo varios disparos que acabaron con su vida casi de inmediato. Cuando la policía llegó, encontró a Julissa con las manos sujetas con bridas de plástico, un detalle que conectaba su asesinato con otro ataque reciente.
Para entonces, las autoridades sospechaban que un mismo agresor rondaba hoteles de Boston citándose con mujeres que ofrecían servicios a través de la misma página web. En esos mismos días, en Rhode Island, una bailarina denunció que un hombre limpio, rubio y de aspecto correcto había quedado con ella en un hotel, la había atado con cordones plásticos y la había asaltado tras contestar a su anuncio de bailes privados en Craigslist. El patrón se repetía: anuncios eróticos, citas anónimas y un agresor que parecía emerger directamente del imaginario del yerno ideal. La cacería policial se aceleró tras el asesinato de Julissa Brisman. Los agentes revisaron decenas de llamadas, correos y registros electrónicos asociados a los anuncios de Craigslist, mientras rastreaban a un sospechoso que hasta entonces se movía entre hoteles sin dejar rastro visible. El 20 de abril, la policía de Boston anunció la detención de Philip Markov, estudiante de segundo año de medicina en la Universidad de Boston, en relación con el homicidio de Julissa y los robos a otras mujeres contactadas de la misma forma. A partir de ahí, la historia del novio perfecto se convirtió en el relato del depredador de hotel. En el registro de su apartamento en Quincy se incautaron, entre otras pruebas, un arma de fuego con manchas de sangre y objetos vinculados a las víctimas, como ropa interior femenina guardada cuidadosamente en cajas de muelles. Los fiscales sostenían que había utilizado aquella pistola para golpear y disparar a Brisman a corta distancia, y que los indicios físicos y electrónicos lo situaban sin margen de duda en las escenas de los crímenes. La prensa lo bautizó enseguida como el asesino de Craigslist, y un apodo que subrayaba la herramienta que había usado para localizar a sus víctimas: simples anuncios en una web de clasificados. El contraste entre el estudiante aplicado y el hombre acusado de homicidio, robos a mano armada y secuestro se convirtió en un tema recurrente en noticiarios, que hablaban sin cesar de su doble vida. Ante el juez, Philip Markov se declaró no culpable, manteniendo su inocencia frente a los cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y otros delitos. Un gran jurado lo acusó formalmente, y el caso se encaminaba hacia un juicio que prometía ser extenso y mediático, con testigos, peritajes forenses y el escrutinio de cada minuto de aquellos días de abril. Su boda con Meghan quedó cancelada tras la detención, pero la sombra de esa ceremonia frustrada seguiría flotando sobre su historia. Encerrado en la cárcel de Nassau Street, en Boston, Markov se convirtió en un preso joven, aislado y célebre, al que los medios mencionaban con su apodo de Craigslist Killer, mientras esperaban la fecha del juicio. La mañana del 15 de agosto de 2010, un funcionario encontró el cuerpo de Philip Markov en su celda de la cárcel de Nassau Street, con signos vitales. Los servicios de emergencia certificaron su muerte poco después de las 10 de la mañana. El joven tenía 24 años y seguía a la espera de juicio por el asesinato de Julissa Brisman y los ataques contra otras mujeres contactadas a través de Craigslist. Los investigadores revelaron que Markov había fabricado una especie de bisturí casero con un bolígrafo y una pieza metálica, con el que se perforó varias venas, incluida la carótida, y que después se cubrió la cabeza y los pies con bolsas de plástico, provocándose una combinación letal de pérdida de sangre y asfixia. Según el fiscal del condado de Suffolk, Daniel Conley, los resultados preliminares de la autopsia confirmaban que se trataba de un suicidio y lo describían como un indicador extremo de conciencia de culpa. En la pared de la celda, sobre la puerta, los investigadores encontraron dos palabras escritas con una sustancia que parecía sangre: Meghan y Pocket. Nadie había aclarado del todo el sentido de ese segundo término, pero el primero remitía inevitablemente a la ex prometida,
cuyo nombre había formado parte de la fachada de normalidad que sostuvo su vida pública hasta el momento de la detención. Las cámaras de seguridad mostraban que nadie había entrado en la celda de Markov la noche anterior y que él era su único ocupante, lo que reforzó la conclusión de que se había quitado la vida sin intervención de terceros. Con su muerte, la Fiscalía dio por terminado el proceso penal y anunció el archivo del caso, dejando a las víctimas y a sus familias sin un veredicto final, pero con un rastro de pruebas que, en palabras del propio fiscal, dibujaban una evidencia abrumadora de su responsabilidad. Philip Markov pasó, en cuestión de semanas, de ser el ejemplo del estudiante aplicado y prometido ideal a convertirse en símbolo de un depredador oculto tras la pantalla de un ordenador y la puerta acolchada de una habitación de hotel. Su historia, interrumpida por un suicidio cuidadosamente planeado en la cárcel, dejó tras de sí un rastro de interrogantes sobre cómo un joven sin antecedentes, con un expediente brillante y una vida aparentemente de normalidad, pudo utilizar una simple página de anuncios para convertir sus impulsos más oscuros en encuentros mortales. Es el 28 de marzo de 1979, en la costa este de Estados Unidos, todavía de noche, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando una pequeña anomalía técnica en una central nuclear casi se convierte en sinónimo de catástrofe nacional. Hoy vamos a hablar del accidente de 3 Mile Island, un suceso que, aunque no dejó víctimas directas, marcó para siempre la historia de la energía nuclear y la percepción pública de esta tecnología en Estados Unidos y en el resto del mundo. Three Mile Island es una isla situada en el río Susquehanna, cerca de la ciudad de Harrisburg, en el estado de Pensilvania, al noroeste de Estados Unidos. En esa isla se levantaba una central nuclear con 2 reactores de agua a presión, la Unidad 1 y la Unidad 2, modernas instalaciones diseñadas para suministrar electricidad a cientos de miles de hogares. A finales de los años 70, la energía nuclear era presentada en muchos países industrializados como la gran promesa del futuro, limpia, abundante y capaz de garantizar la seguridad energética en plena crisis del petróleo. Pero al mismo tiempo empezaban a crecer las voces críticas, preocupadas por la seguridad, los residuos radiactivos y la posibilidad de un accidente grave en una de estas plantas. En ese clima de entusiasmo mezclado con inquietud, la Unidad 2 de 3 Mile Island, conocida como TMI-2, había entrado en operación apenas unos meses antes del accidente. Lo que estaba a punto de ocurrir allí se iba a convertir en el peor accidente en la historia de la energía nuclear comercial en Estados Unidos, clasificado como nivel 5 en la escala internacional de accidentes nucleares, que va del 0 al 7.
Son las 4 de la mañana del 28 de marzo de 1979 cuando una serie de fallos en el sistema de refrigeración del reactor 2 desencadena la crisis. Todo empieza con un problema relativamente menor en el circuito secundario, el sistema que ayuda a evacuar el calor del reactor, pero que activa una cadena de respuestas automáticas y humanas que en vez de estabilizar la planta, agravan la situación. El reactor se apaga de forma automática, como está previsto para proteger el núcleo, y se abre una válvula de alivio de presión en el presurizador para reducir la tensión en el sistema. Esa válvula debería haber vuelto a cerrarse en cuanto la presión bajara, pero se queda atascada abierta, permitiendo que el refrigerante, el agua que mantiene frío el núcleo, se escape del circuito principal. Aquí aparece uno de los grandes problemas de diseño y operación. En la sala de control, los operadores no tienen una señal clara de que la válvula sigue abierta. Los indicadores sugieren que la orden de cierre se ha enviado y los técnicos interpretan que la válvula está cerrada, aunque en realidad el reactor sigue perdiendo agua de manera continua. A medida que el refrigerante se escapa, el nivel de agua en el interior del reactor disminuye y partes del núcleo empiezan a quedar expuestas, aumentando peligrosamente de temperatura. La situación es, en la práctica, un accidente de pérdida de refrigerante, lo que en el argot se conoce como LOCA, uno de los escenarios más temidos en una central nuclear. Sin embargo, la combinación de instrumentos confusos, alarmas múltiples sonando al mismo tiempo y procedimientos de operación inadecuados hace que los operadores no reconozcan inmediatamente que se trata de una LOCA. Convencidos de que hay demasiada agua en el sistema, terminan limitando la entrada de agua de emergencia, justo lo contrario de lo que se necesitaba para mantener cubierto y refrigerado el núcleo del reactor. Con el paso de las horas, el núcleo del reactor TMI-2 sigue sobrecalentándose y parte del combustible nuclear comienza a fundirse, en lo que se conoce como una fusión parcial del núcleo. Los estudios posteriores estiman que aproximadamente un 40 o 45% del núcleo sufrió daños severos, con combustible fundido que cayó al fondo de la vasija del reactor, aunque sin llegar a atravesarla. A las altísimas temperaturas en el interior del núcleo, el revestimiento de circonio de las barras de combustible reacciona con el vapor del agua, produciendo grandes cantidades de hidrógeno. Parte de ese gas hidrógeno se acumula dentro del edificio de contención, formando una burbuja que durante un tiempo suscita el temor de que pueda explotar y comprometer las defensas físicas de la planta. Para aliviar la presión y gestionar los gases producidos, se ventilan gases radioactivos hacia sistemas de retención y en menor medida hacia la atmósfera, lo que genera titulares alarmantes y alimenta el miedo de la población. Las autoridades y la empresa insisten en que la cantidad de radiactividad liberada es relativamente baja y que los riesgos para la salud pública son mínimos, pero la confianza en esos mensajes se ve seriamente dañada. Aunque el accidente se prolonga varios días hasta que la situación se da por controlada, el momento crítico se vive en esas primeras horas y jornadas, cuando ni siquiera los expertos tienen claro hasta dónde ha llegado el daño en el núcleo. No será hasta años después, cuando se retire el combustible y se abra el reactor, cuando se pueda confirmar la magnitud real de la fusión parcial. Durante 5 días, la incertidumbre y el miedo dominan el ambiente en la región de Harrisburg y en el conjunto del país. Los mensajes oficiales son, a menudo, confusos y contradictorios, lo que contribuye al pánico y a la sensación de que las autoridades no controlan totalmente la situación. En un momento clave de la crisis, el gobernador de Pensilvania
Dick Thornburg, recomienda que mujeres embarazadas y niños abandonen las zonas en un radio de varios kilómetros alrededor de la central. Aunque no se ordena una evacuación masiva general, la recomendación y el clima de temor llevan a que alrededor de 200.000 personas abandonen voluntariamente sus hogares durante esos días. Las imágenes de carreteras llenas de coches, familias saliendo con prisas y helicópteros sobrevolando las torres de refrigeración de 3 Mile Island se convierten en símbolos de la vulnerabilidad de la energía nuclear. La escena encaja casi a la perfección con los peores temores que ya circulan en la cultura popular, especialmente después del estreno, apenas 12 días antes del accidente, de la película El síndrome de China, que describía una crisis ficticia en un reactor nuclear. Mientras tanto, el gobierno federal, con el presidente Jimmy Carter al frente, intenta transmitir calma y demostrar que la situación está bajo vigilancia técnica y política. Carter llega a visitar la planta durante la crisis, en un gesto muy mediatizado que pretende reforzar la confianza pública en que no se está ante un desastre tipo Chernobyl, sino ante un accidente grave pero contenido. Three Mile Island no fue Chernobyl ni Fukushima, pero en términos de opinión pública fue un terremoto. Las encuestas posteriores muestran que el accidente incrementó la desconfianza hacia la energía nuclear y aumentó el número de personas que se oponían a la construcción de nuevas centrales, aunque curiosamente el apoyo a la energía nuclear no desapareció del todo. Muchos estadounidenses seguían creyendo que la energía nuclear podía hacerse lo suficientemente segura, pero ya no la veían como una tecnología inocua ni infalible. Si tenían que elegir, buena parte de la población prefería alternativas como el carbón o sobre todo la energía solar, aunque estas opciones también tenían sus propios retos y costes. Desde el punto de vista del movimiento antinuclear, 3 Mile Island fue una potente herramienta de movilización. Por primera vez, el peor escenario ya no era solo una hipótesis de película, sino algo que casi había ocurrido de verdad en territorio estadounidense. Manifestaciones, litigios y campañas mediáticas encontraron en el nombre de 3 Mile Island un símbolo perfecto del tipo de riesgo que, según ellos, la sociedad no debería aceptar. Hoy, en pleno debate sobre la descarbonización y el cambio climático, la energía nuclear vuelve a ponerse sobre la mesa como una opción para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el recuerdo de 3 Mile Island, junto con Chernobyl y Fukushima, sigue presente cada vez que se discute si merece la pena asumir los riesgos asociados a esta tecnología. El caso de 3 Mile Island nos deja varias preguntas abiertas. ¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a aceptar a cambio de una energía aparentemente limpia y constante? ¿Podemos confiar plenamente en sistemas tan complejos sabiendo que siempre existe un margen de error humano y técnico? Lo que está claro es que, desde aquella madrugada de marzo de 1979, hablar de energía nuclear ya no es solo hablar de física y de ingeniería, sino también de confianza, transparencia y responsabilidad política. 3 Mile Island no destruyó una ciudad, pero sí sacudió la fe ciega en la promesa nuclear y obligó a una sociedad entera a mirarse al espejo y preguntarse si el precio del progreso puede medirse también en miedo.
Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. En esta ocasión he escogido la canción Rock and Roll in a Black Hole de Rob Zombie. La canción no cuenta una historia lineal, sino que construye una sensación de caos y caída usando imágenes muy potentes. El rock and roll aquí no es solo música, sino una forma de vida basada en el exceso. Ruido, violencia, energía desbordada y vivir sin límites. Es algo casi salvaje, primitivo. You're normal, but you're all the product of mutation. We're all dancing in a black hole. When all we wanna do is a rock and roll. We're all dancing in a black hole. When all we wanna do is a rock and roll. We're all dancing in a black hole. When all we wanna do is a rock and roll. We're all dancing in a black hole. When all we wanna do is a rock and roll. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre la tragedia del incendio del Hotel Corona de Aragón. A todos los demás nos escuchamos dentro de 2 semanas en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad. Chao.